Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parque Met, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que necesitamos por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos iniciando Combinación Clave. Estamos con nuestro panel parlamentario típico de día lunes, con la senadora del PPD, Adriana Muñoz. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. No tenemos todavía a Jorge Durán, que era nuestro diputado de Renovación Nacional, que va a estar contigo, Adriana, así que estamos contigo solita. Ah, muy bien, por un rato. Sí, oye, después de una semana de el primer debate presidencial, Adriana, cuando ya las cosas se calmaron un poquitito después de todas las cosas que se dijeron, ¿cómo estás viendo? ¿Cambió algo en las tendencias o los énfasis que venían dando los candidatos a juicio tuyo? Yo creo que sí, que marca un cambio en las tendencias que se habían venido desarrollando hasta antes del debate. En mi opinión, Jasna Proboste marcó un liderazgo importante en el debate, estableció puntos bien cruciales, bien controvertidos, como el tema de la situación de lobistas del candidato Sebastián Sichel. Creo que hubo un debate, se mostró mucha virulencia de parte del candidato José Antonio Kast, y bueno, ahí quedaron un poco esas imágenes, pero en mi opinión yo creo que Jasna marcó un punto y empezó, cierto, a desplegar un liderazgo y una candidatura que no estaba visible, pero que siempre la ha mantenido. Creo que se hizo más visible en el momento del debate. Déjame hacer una pregunta que es tinterilla, si se quiere, pero la pregunta que le hizo Jasna Proboste a Sebastián Sichel respecto del lobby, que el ex lobby en realidad, porque era cuando él estaba en otra posición y trabajando en otra oficina, ¿cuál es el problema si es que acaso el lobby, que es hoy día legal, puede ser llevado a cabo por una persona que no era candidato entonces? Bueno, yo creo, Fernando, que todas estas situaciones, si uno las flexibiliza por el momento, por la oportunidad en que se realizaban, yo creo que no estamos como, al menos alcanzando estándares de transparencia. Ese es el tema. O sea, de hecho, ser un lobista, claro, es legal porque hay una ley del lobby, ¿cierto? Hay todo un procedimiento que uno tiene que establecer claramente, nítidamente, que solicita reuniones. Eso se hizo después de una ley, después de un debate largo acerca de la legitimidad de esta actividad. Entonces, pero sí creo yo que un candidato a la presidencia tiene que tener, en ese sentido, como una trayectoria bien coherente, bien consistente, y eso es el mérito del planteamiento que hizo Jasna Proboste, en mi opinión. Sí, yo la verdad, para serte franco, creo que el mayor logro de la pregunta de Jasna Proboste en ese sentido fue que Sebastián Sichel no reconociera que había sido lobista, que desconociera algo que estaba incluso en sus propias redes sociales, digamos. Pero el hecho mismo de ser lobista, claro, tiene una connotación fea, como para mucha gente la de político también tiene connotación fea hoy día, o la de sacerdote, digamos. Pero en términos estrictos, el lobby pasó a ser una actividad legal. Así es, Fernando, que está como en la retina de los ciudadanos y las ciudadanas. Es que ser lobista no es algo prístino, digamos, no es algo, puede ser legal, pero no es como de alguna manera justo que lo realice
una persona que está en el mundo aspirando a un cargo de la máxima importancia en el mundo público, que es el ser presidente de la República. Tal es así que el propio candidato Sebastián Sichel niega, cierto, que ha sido lobista. Al momento que Jasna Proboste muestra, cierto, el documento que sale de Wikipedia, que además es público. Entonces, ahí hay una connotación en el mismo candidato a presidente, Sebastián Sichel, que siente que hay una situación que es incómoda, ¿ah? Que no tiene como presentación ante la ciudadanía. Entonces creo que él acusó no sé si la falta, pero acusó, digamos, la poca consistencia que significa ser lobista, que aunque sea legal, muchas cosas son legales, Fernando, pero no son justas, digamos, no son coherentes con lo que tú puedes aspirar. También hay personas que han sido, por ejemplo, integrantes de algún gobierno, sea el color político que sea, y han pasado a ser miembros de los directorios de las AFP. Y a lo mejor ese es un procedimiento también legal, porque no está impedido. Hemos tratado de legislar de que eso no se produzca, este pasadizo. Pero también a los ojos de la ciudadanía no es aceptable, ¿cierto? Que una persona que va a ir a dirigir el país o que va a ir al Parlamento, que va a tener que legislar en materia de las administradoras de fondos de pensiones, muy cuestionada, haya sido parte del sistema de AFP. Entonces, yo creo que son situaciones en que hay algo legal, pero hay otra dimensión que no es aceptada por la ciudadanía. Ya estamos conectados con Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Jorge, yo te hago la misma pregunta que le hice a Adriana. ¿Cómo has visto ya con una semana y algo más de tiempo que ha pasado desde este primer debate presidencial? ¿Qué tanto ese debate de alguna forma generó efectos sobre las conversaciones políticas y las posibilidades de los candidatos de acuerdo a los últimos 10 días? Mira, en realidad el debate fue muy complejo porque vimos a cada candidato con su distinta estrategia de cómo crecer a costa del otro. Vimos a la candidata Jasna Proboste que trató de generar una polémica en dos oportunidades. Una, diciendo que se equivocaba al decirle Sebastián Piñera. Sí. Eso lo hacía con intención y queda en evidencia en los videos el rostro que pone cuando señala la palabra. Posteriormente, el tratar de generar una posverdad de lo que es supuestamente ético o correcto y lo que no, al tratar de enlodar a Sebastián Sichel por efectivamente haber desempeñado una actividad profesional, legal, que no tiene nada de malo. Pero acá hay distintos sectores de la izquierda que una u otra vez tratan siempre de predicar y de pontificar, señalando lo que es correcto y lo que es malo, y cuando cambian las circunstancias tratan de argumentar que ahí, bueno, el tema es variable. Yo creo que si vamos a tener en el futuro más debates en la cual, más que generar una propuesta de país de lo que ellos esperan para la nación, se transforma en una cacería de brujas o en una cacería constante de atacar o de enlodar o de tratar de evidenciar supuestas falencias o cosas malas del adversario. Creo que eso también no es bueno. Eso no ayuda a la ciudadanía, no ayuda al estado en el cual se encuentra Chile, cuando vemos candidatos que están dispuestos a todo con tal de crecer un poquito la encuesta o con tal de denostar, de dejar mal a otro candidato, que independiente que sea un adversario político, es una persona que tiene familia, que tiene un montón de cosas que incomodan ver cómo se atacan constantemente cualidades personales. Yo creo que uno de los candidatos que se manejó mejor, y que no es mi candidato, pero tuvo una paciencia, tuvo una holgura, mostró solidez, fue José Antonio Kast. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en lo de José Antonio. Creo que él se manejó con mucha calma y porque yo creo que en gran medida es el único de los que se vio ahí que, para mi modo de ver, entendía que sus opciones son dobles. Una es si gana, por cierto, que es difícil, pero ok. Pero la segunda es mucho más probable, que si es que Sebastián Sichel pasa a segunda vuelta, bueno, los votos de Kast
son pero manjar para Sebastián Sichel, y desde ese punto de vista él espera tranquilamente y tiene una posición muy, muy clara al respecto en ese sentido, Adriana. Sí, claro, yo vi a José Antonio Kast con expresión verbal calmada, pero con argumentos muy agresivos. Entonces, no olvidemos que no dejaba que Yarna Proboste explicara, como dice el diputado, la agresividad del debate no solamente estuvo de un lado, o sea, de hecho a Yarna Proboste permanentemente la acusan por el tema de la acusación constitucional, etcétera. Entonces, yo no creo que acá podamos sentirnos que el patrimonio de la calma y de la serenidad en los debates viene de un solo lado. O sea, aquí hay, por cierto, agresiones permanentes en el caso de Yarna Proboste. Incluso el propio Mario Desbordes, en una entrevista en un canal de televisión, sale a explicar que sencillamente Yarna Proboste nada tuvo que ver. Pagó con 5 años, ¿cierto?, de inhabilidad de cargos públicos por una situación que no lo hizo, pero claro, como a lo mejor como ministra tenía responsabilidades, pero eso ha significado permanentemente una agresión a la candidatura de Yarna Proboste. Entonces, en mi opinión, claro, José Antonio Kast está mirando, está abajo en las encuestas, por cierto, él va a tener votos que van a ser importantes en la eventualidad que Sebastián Sichel pase a segunda vuelta, pero yo lo sentí con una argumentación muy, muy, muy agresiva, muy, muy polarizada, y eso también es agresivo en los debates, o sea, no es sereno. Puede tener un tono sereno, pero tiene un fondo muy, muy inquietante. Sí, tú Jorge, ahí hubo una pregunta bien interesante que le hicieron a José Antonio Kast, que te la pregunto también a ti indirectamente, Jorge, porque cuando le hacen la pregunta de cómo mira él, habiendo sido secretario general de la UDI, militante de la UDI, que ese partido se vuelca a apoyar a Sebastián Sichel y no a alguien que fue parte de ese riñón político. Mira, fue el único momento en que lo vi un poco titubear a José Antonio Kast. Y creo que los personajes en la UDI que han dicho que van a votar por él, son lo suficientemente relevantes, por lo menos en términos de número, no serán muchos, pero de número, para que eventualmente pueda producirse ahí en primera vuelta una situación incómoda en términos de votación, ¿o no crees tú, Jorge? Mira, efectivamente, claro, es una pregunta que incomoda a José Antonio Kast y que trata de no responder, porque yo creo que ni él tiene una respuesta clara de cómo efectivamente lo que fue su partido hoy en día están divididos un sector importante por José Antonio Kast y otro sector por Sebastián Sichel. Yo creo lo que señalaba anteriormente, que el tema de la cacería a brujas fue transversal, no lo señalo que haya sido solo de oposición. Y que eso yo creo que no vuelva a pasar en los próximos debates, que los candidatos presidenciales puedan exponer un programa, una visión de lo que ellos esperan para el país, y que en eso vuelquen su energía y no una energía negativa en estar tratando de enlodar o evidenciar errores de su adversario. Sí, una de las cosas buenas en ese sentido, quizás potencialmente, te lo digo esto, Jorge, y también te lo digo, Adriana, potencialmente, y creo que vimos atisbos de eso en este debate, es que al no estar la presencia del periodista interrogador tan fuerte en el debate, el formato obliga a que los candidatos se pregunten entre sí. Y esa cosa me parece a mí mucho más trascendente que ver los clásicos debates donde básicamente el candidato o candidata iba a lo que entendía iba a ser un combate donde iba a haber un ganador o ganadora y donde
peleaba contra alguien que no era su contrincante real en términos políticos, porque era un periodista una periodista o un periodista que tenía que hacer determinados tipos de preguntas. Desde ese punto de vista me parece que si bien no se tocaron todos los temas, hay que mejorar la malla de temas. Fue mucho más, yo diría, mucho más idóneo el que se interpelaran entre sí, y creo que eso va a seguir sucediendo así si es que se adopta este mismo tipo de formato en los próximos debates. Sí, así es, Fernando. O sea, creo que el formato invita a este debate duro, de interpelación entre los candidatos y las Pero entre candidatas. pares, ¿me entiendes? Es entre pares. ¿No? Eso para mí es muy importante, porque siempre se dice, no, es que la periodista o el periodista insistió, y claro, y uno puede conversar, uno puede interrogar, uno puede entrevistar, pero cuando tú estás haciendo un debate, de pronto se necesita que aparezcan cosas rudas, duras, o cosas que incluso se guardan en los secretos de la política y no necesariamente los tienen los periodistas. Y eso me parece interesante cómo se produjo. Así es, yo también creo que es interesante porque invita a esta como más espontaneidad de los elementos que cada candidato tiene para poner en el tapete de la discusión con sus adversarios, sean de la misma lista o de la misma línea, o sean de las listas, digamos, contrarias a los planteamientos políticos de uno y otro. Entonces, yo creo que es un formato que, como tú bien dices, Fernando, podría irse mejorando, pero creo que marcó también una agilidad y hizo que las personas permanecieran, los televidentes permanecieran mirando el debate, porque otras veces como que se aburren, dice, bueno, fue una muy parejo, muy plano. Los periodistas, como tú bien dices, conducían ellos, lideraban ellos la orientación de hacia dónde incidir con las preguntas, hacia dónde orientar el debate. Entonces creo que fue un buen formato, fue ágil, creo que se puede ir, por cierto, mejorando, pero es bueno porque se plantean los candidatos se sienten más libres también, y la exposición de los planteamientos de programa también estuvieron presentes. O sea, todo el debate sobre el sistema de pensiones estuvo presente en la primera parte del debate, y ahí se pudo escuchar las distintas visiones. Ahora, es interesante, así como aparecen temas, hay temas que no se dan y que probablemente no son temas tan de, llamémoslo así, de contingencia inmediata. Por ejemplo, el tema del cambio climático fue algo bypaseado, o por lo menos muy levemente sosleyado. Los temas de migración, por ejemplo, que hoy día están muy potentes porque cada cierto tiempo pasan eventos que colocan ese tema en primera línea, tampoco fueron muy tocados, pero eso es una cosa que se puede perfectamente mejorar. ¿Cómo lo viste tú, Jorge? Mira, indudablemente el formato fue algo que no estaban preparados muchos candidatos. Efectivamente, yo vi algunos que no le acomodó el formato y que estaban acostumbrados al formato tradicional, en la cual esperan ser interpelados por el periodista. Yo creo que lo que ayuda a este nuevo formato es a quitar las dudas de sesgo respecto a determinados periodistas, que muchas veces se decía, no, es que el periodista es de tal sector político y por eso interrogó más fuerte a o a B. Entonces, esto le entrega, este nuevo formato, entrega imparcialidad, entrega más seriedad y más credibilidad a la audiencia, que muchas veces se cuestionaba ese rol del periodista si no sabían que estaba cargado para un sector o para otro. Lo que sí, yo creo que muchos comandos no supieron adoptar una estrategia clara a este nuevo formato. Si les convenía o no ser más agresivo, si les convenía o no ser más dialogante, más incisivo en las determinadas preguntas, o tratar entre medio de poder generar su programa de gobierno. Yo creo que eso fue lo que incomodó. Yo creo que los candidatos en este formato no tuvieron el espacio para poder impulsar o dar claridad de lo que ellos querían hacer en el país, y tenían que estar pensando si atacaban o se mantenían
generando respuestas y yo creo que eso fue lo que a muchos le impidió desarrollar una buena performance en este debate. Hoy día entiendo que en la Cámara se retoma el proyecto del cuarto retiro, ¿no? Así es. De hecho, estoy entrando ahora a la Comisión de Constitución, en la cual tengo 2 indicaciones que estoy próximo a defender. Y dime, Jorge, tú que estás ahí, ¿cómo se ve esa votación y particularmente cómo se ve la situación en tu sector? Mira, yo creo que el factor de ministros y subsecretarios visibilizando que habían hecho uso de los retiros movió la aguja. Movió la aguja de que a igual razón, igual disposición. Si esto de la crisis dejó en evidencia que muchas personas eran vulnerables, la clase media era frágil y que independiente de la ayuda estatal que entregara el Estado, había muchos sectores de clase media que no percibían estos beneficios y que seguían siendo víctimas del endeudamiento, de pagar una salud privada. Muchas personas incluso de salud pública que a diario me dicen que siguen en la lista de espera y que con el cuarto retiro esperan poder operarse de rodillas, de su prótesis de cadera. Muchas personas que me señalaron que jamás hubieran podido arreglar su dentadura si no hubiera sido por estos retiros. Entonces, lo que dimensiona los retiros, más que como algunos han tratado de señalar que es una pésima política pública, lo que dimensiona que hay muchas falencias en el país y que gracias a estos recursos muchas personas han podido acceder a condiciones que jamás hubieran podido en un estado normal. Y lo que se reclama es que a algunos tal vez le molesta a algún sector económico que las personas puedan cubrir sus necesidades sin endeudarse, sin acudir a la banca. Y que algunos, al parecer, tienen miedo de que este estado de protección hacia algunos sectores económicos se pueda venir abajo en el futuro si se siguen impulsando este tipo de medidas que ayudan a que los chilenos puedan cubrir sus necesidades sin endeudarse. ¿Y cómo lo viste tú, Adriana? Me parece interesante el punto que hace Jorge respecto de que quizás movió la aguja este conocimiento de que muchos funcionarios de gobierno, ministros, subsecretaria de Prevención de Delito, mientras el gobierno decía que rechazaba esta medida, estaban sacando los 10%. ¿Qué tanto sientes que eso puede cambiar la aguja, como dice Jorge? Yo creo, Fernando, que Jorge hace un muy buen punto y estoy completamente de acuerdo en esa observación que él hace, porque como bien tú dices, mientras el gobierno señalaba lo catastrófico que era siquiera pensar, imaginar que se avanzara en el retiro de fondos de cotizaciones de los fondos de pensiones, había ministros que estaban así y subsecretarios haciendo uso después de la ley que tanto criticaron y que ellos mismos, el ministro de Hacienda, por ejemplo, estuvo en reiteradas comisiones planteando la gravedad de la decisión que podíamos tomar en el Parlamento. Entonces, claro, a esto enfrentado al discurso hoy día del gobierno en el cuarto retiro, en que tenemos, cierto, el fantasma del recalentamiento de la economía, de la hiperinflación, que aquí viene una hecatombe, cierto, del sistema. Claro, uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia del primero con el cuarto? Entonces, habiendo involucrado personeros de gobierno. Entonces yo creo que cambia aquí un poco y gira, como bien dice Jorge, gira la argumentación. Entonces queda el gobierno con menos fuerza para seguir insistiendo en lo que nos ha venido planteando públicamente todo este tiempo. Así que yo espero que prospere en la Cámara de Diputados el aprobar el cuarto retiro y también que prospere en el Senado, porque yo estoy totalmente de acuerdo, voy a votar a favor, como lo he hecho en los 3 retiros anteriores, voy a votar a favor del cuarto retiro, y sin embargo creo que el debate debe darse desprovisto de toda esta situación fantasmagórica, y sí mirando la enorme vulnerabilidad que deja en evidencia el coronavirus de la clase media en Chile. Yo creo que esa es nuestra preocupación, porque de verdad todo el mundo tenemos orientadas políticas hacia los sectores
más vulnerable, pero cuando empezamos a ver que los sectores medios viven, muchos de ellos, de emprendimiento, de empresas propias, y esto se desmorona, quedan completamente desprotegidos. Entonces han recurrido a los retiros como una tabla de salvación. Una tabla de salvación para muchos pequeños empresarios, mujeres, hombres que tienen sus restaurantes, ¿cierto? Tienen distintas actividades. Con el cuarto retiro han podido mantener, ¿cierto?, esa actividad, pagarle a sus empleados, pagarle sus cotizaciones previsionales, seguir haciendo funcionar su actividad viviendo. Entonces, yo creo que esto queda muy claro, que tenemos que orientar una enorme fuerza hacia la construcción de políticas públicas que incluyan también a la clase media, en los sectores medios, en los beneficios, ¿cierto?, en las políticas que generalmente definimos con más fuerza a sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que hay que despejar el debate de este cuarto retiro, de todos estos fantasmas de hipercalentamiento de la economía, de que vamos a tener una inflación espeluznante, y mirar lo que está pasando con nuestro país, con nuestra gente, sobre todo sectores medios. Sí, por último, les pregunto brevemente a ambos. O sea, ustedes, si tuvieran que hacer de alguna manera un apuesto hoy día, tú dices, Cristian, Jorge, que se aprueba o no se aprueba el retiro. Mire, yo la semana pasada, el día viernes, estaba preocupado porque había mucha presión y muchos parlamentarios no querían atreverse a señalar cómo iban a votar, pero al salir estas noticias el fin de semana, indudablemente creo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados. Creo que mañana van a haber grandes sorpresas. Lo que no sé si van a estar los votos en el Senado. Y ese es un tema que vamos a tener que estar monitoreando para ver qué es lo que pasa finalmente con los senadores. ¿Y qué pasa con los senadores, Adriana? Tengo el mismo temor de Jorge. Yo, en realidad, yo manifiesto públicamente que voy a votar a favor. Siempre hemos dependido en el Senado de los 5 votos que faltan para tener el quórum de 29 votos. Es un alto quórum. Nosotros somos 24 de oposición y con los 5 votos de los colegas oficialistas hemos llegado a los 29 que requiere el quórum. Sin embargo, no sé, porque he escuchado a colegas que antes estaban votando a favor del retiro, que han señalado que en esta oportunidad no va a estar su voto disponible. E incluso he escuchado a algunos colegas de las filas de la oposición. Entonces estoy realmente bien preocupada y espero que muchas opiniones en ese sentido empiecen a cambiar, dado a los acontecimientos que hemos conocido últimamente, que ministros y subsecretarios han hecho uso de esta ley que tanto combatieron, digamos, de los retiros de los fondos de pensiones. Entonces yo espero que también el Senado vaya reposando un debate y tengamos los votos suficientes para aprobarlo. Muchas gracias a Adriana Muñoz, senadora del PPD, y a Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias. Igual. Chao, Fernando. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.